Bienvenidos. A lo largo de este video estaremos presentando un caso clínico acerca de un osteosarcoma. Nos basamos en un artículo el cual se titula Osteosarcoma mandibular fibroelástico de bajo grado, reporte de caso y revisión de literatura. Este artículo fue publicado por la revista Universitas Médica en el año 2016 y a este lado podemos encontrar los autores de dicho artículo. Para entrar en contexto vamos a presentar el caso, el cual trata de una mujer de 45 años que se presenta al Hospital Universitario San Ignacio con un cuadro clínico de un mes de evolución, el cual consiste en el crecimiento rápido de una mucosa posterior al lado izquierdo del maxilar inferior. En su historial encontramos que la paciente refiere que hace un año se realizó una exodoncia del tercer molar inferior izquierdo sin complicación alguna, concomitante con el crecimiento de dicha lesión. En su examen físico se evidenció una deformidad en el contorno de la región del ángulo mandibular izquierdo e intraoralmente se observa una lesión tumoral de 2,5 centímetros de alto por 2,7 centímetros de diámetro. En sus exámenes tomográficamente se registra una imagen hipodensa en la zona del segundo molar inferior izquierdo con una expansión cortical al vestibular y lingual ipsilateral. Radiográficamente encontramos que en la zona periapical del segundo molar inferior izquierdo se observa un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal sin causa aparente con pérdida ósea perirradicular, por lo cual se le diagnostica a la paciente un osteosarcoma fibroelástico de bajo grado. El osteosarcoma es un tumor maligno primario caracterizado por la síntesis de osteoides, es decir, tejido óseo inmaduro, producido por osteoblastos malignos. Es el tumor óseo maligno más frecuente con una proporción de 1 por cada 100.000 personas y usualmente se presenta en las rodillas con un 60%, en los huesos púbicos y fémur con un 15%, en el húmero con un 10% y por último en los huesos maxilares con un 8%. Los osteosarcomas de los maxilares son una entidad que forma parte de los componentes de células fusiformes y de posición. Es un tumor mesenquimatoso maligno cuyas células neoplásticas producen osteoides. En el 71,4% de los casos se presenta en la mandíbula y con un 28,6% en el maxilar superior. En la mandíbula, sobre todo en la región sinficiaria, seguida por el ángulo y la rama. Aparece principalmente en las personas jóvenes entre la segunda y tercera década de la vida y disminuye al aumentar la edad. Algunos factores de riesgos para el desarrollo de esta enfermedad puede ser la displasia fibrosa, el tumor de células gigantes, la enfermedad de Paget, la retinoblastoma hereditaria y el antecedente de radioterapias o trauma. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de un tumor tipo central, ya que se considera lesiones centrales, las ubicadas en la cavidad medular, y las periféricas son las que se sitúan sobre la superficie del hueso. Continuando con lo anteriormente mencionado, encontramos que hay aproximadamente 10 tipos de osteosarcoma, lo cual depende del lugar donde se encuentra ubicado y claramente de sus características histológicas. Cada uno de ellos presenta o bien una predisposición genética a la formación de este tumor o un daño, es decir, una mutación en genes específicos. Los genes que se han encontrado mayoritariamente asociados con la formación del osteosarcoma son el gen R21 que se encuentra en el cromosoma 13q14, el cual tiene la función de controlar la forma en que las células se crecen y posteriormente se dividen. Cuando hay una mutación en dicho gen se pierde esta función, por lo cual hay una formación de un tumor. Otro de los genes que se ha visto asociado con dicha enfermedad es el gen TP53, el cual codifica para la proteína P53. Esta, en su estado normal, está reprimida y es liberada por MD-MD2 en la fase G1 y S del ciclo celular. Cuando hay una mutación en dicho gen o no puede ser liberada, la función de controlar la división celular, mantener la integridad del genoma a través de la apoptosis, es afectada, por lo cual hay un aumento en la división celular, hay una disminución en la apoptosis y por lo cual una deficiencia en la reparación del material genético. También se ha visto que los factores de crecimiento, hay una expresión desregulada de ellos en el osteosarcoma, por lo cual hay una proliferación acelerada de las células y si bien tienen relación con el grado de agresividad de los tumores. Muy bien, en cuanto a la explicación fisiológica de los signos y síntomas de la patología, tenemos pues que de antemano los pacientes suelen presentar dolor, desplazamiento dental, inflamación y parestesia.
El dolor deriva de dos situaciones importantes, que son la acidosis inducida por osteoclastos y la inestabilidad mecánica del hueso inducida por el tumor. En cuanto a la acidosis inducida por osteoclastos, tenemos que la remodelación ósea mediada por osteoclastos da como resultado una alta producción de protones extracelulares, los cuales son a su vez potentes activadores de los nociceptores. Con lo cual, pues resulta posible plantear la posibilidad de que este microambiente ácido generado por los osteoclastos contribuye al dolor a través de la activación de los nociceptores sensibles al ácido que inervan la médula, el hueso mineralizado y el periósteo. En cuanto a la inestabilidad mecánica inducida por el tumor, tenemos que, pues de acuerdo a esto, pues se va a inducir la pérdida de la resistencia mecánica y la estabilidad del hueso portador del tumor, de manera que el estrés mecánico pues va a producir una distorsión de las fibras nerviosas sensoriales mecanosensibles que inervan el hueso. Y en cuanto al desplazamiento dental, se han habido hallazgos de el espacio del ligamento periodontal simétricamente ampliado. Esto es pues una fractura radicular y usualmente aparece pues en uno o más dientes en la radiografía. Otro de los síntomas es la inflamación en la mandíbula, la cual es la respuesta del sistema inmunológico a invasores extraños como lo es el osteosarcoma. Como respuesta a la lesión, diversas clases de glóbulos blancos se transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la afección y solicitan más glóbulos blancos. Por ello se ve como un aumento en la masa tumoral. Asimismo, produce en muchas ocasiones una deformidad facial y dolor seguido del aflojamiento de dientes y parestesia. La parestesia en el paciente es una sensación de cosquilleo y cambio en la temperatura. Esta es una sensación anormal que se siente en el cuerpo debido a la compresión o irritación de los nervios. En este caso, los tumores mandibulares que pueden medir hasta 8,2 centímetros, el de nuestra paciente es de 2,5 centímetros de alto por 2,7 centímetros de diámetro, el cual puede ocasionar parestesia por afección del nervio dentario inferior. Para la explicación fisiológica de los signos y síntomas del caso, los síntomas más frecuentes son la hinchazón del área afectada, que produce muchas veces una deformidad facial y dolor seguido por aflojamiento de dientes, parestesia, dolor dental, sangrado, obstrucción nasal y otras manifestaciones. Los osteosarcomas aparecen habitualmente como una neoformación vegetante en la cavidad bucal, tipo epilude, con dolor y tumefacción del hueso afectado que no cura con tratamientos médicos rutinarios. En nuestro caso, la paciente solo presenta como síntoma la hinchazón del área afectada, deformidad facial, crecimiento de una mucosa posterior y una lesión tumoral intraoral. Respecto al crecimiento de una mucosa posterior al lado izquierdo del maxilar inferior, el crecimiento de tejidos blandos que implica la mucosa oral es una presentación clínica muy común en la cavidad bucal y es la forma clínica más frecuente de lesiones benignas reactivas. En este caso, la paciente también presentó un rápido crecimiento exofítico de tejido blando como una superficie eritematosa que implicaba la mucosa alveolar en la zona de los dientes posteriores en el maxilar inferior del lado izquierdo. Por otra parte, la deformidad en el contorno de la región de un ángulo mandibular izquierdo es una de las manifestaciones tempranas del osteosarcoma en la mandíbula, porque es precisamente la hinchazón la que produce la deformidad del contorno facial. En nuestra paciente es una hinchazón específicamente del maxilar inferior izquierdo, dado que este tipo de osteosarcoma suele expandir el hueso con lesiones líticas y escleróticas y de igual forma extenderse a los tejidos blandos. Por último, la lesión tumoral intraoral en la zona molar es el síntoma principal del osteosarcoma y se genera por una proliferación de células fusiformes y deposición ósea. Es un tumor mesenquimatoso maligno cuyas células neoplásticas producen el osteoide. Bueno, en cuanto a los signos en la paciente, en la tomografía se observa una imagen hipodensa en la zona del segundo molar inferior izquierdo, indicando la ubicación del tumor y bueno, se ha encontrado que usualmente en el inicio del osteosarcoma hay un aumento en la expresión del ligando receptor activador del factor nuclear kappa, lo que hace que haya un aumento en la resorción ósea, pues hay un desequilibrio entre RAN-L y la osteoprotegerina. Radiográficamente, la mujer tiene signo de Garrington, que es el ensanchamiento del ligando periodontal en la paciente, inducido por las lesiones neoplásicas en el maxilar inferior izquierdo. Es común también que en el tumor primario se observen
la formación de espículas del hueso nuevo, dando la apariencia de rayos de sol, que bueno, es el osteoide formado por el tejido tumoral. La lesión tumoral es el principal signo en la paciente del osteosarcoma fibroblástico, que es la formación de osteoide por las células fusiformes en pequeños focos. Y bueno, además estas células también penetran el hueso esponjoso o cortical preexistente. Para concluir, este tipo de osteosarcoma corresponden a células fusiformes y de deposición ósea que tienden a aparecer en personas jóvenes de segunda y tercera edad. Factores como la enfermedad de Paget y antecedentes de radioterapia pueden volver al paciente más susceptible ante este tipo de patologías. Cabe resaltar que el osteosarcoma mandibular puede aparentar clínica y radiológicamente ser un tumor benigno y de crecimiento lento. Es por eso que el diagnóstico de este sarcoma se hace con base en identificar un osteoide producido por células tumorales, de forma que en el caso presentado se tomó la decisión de llevar a cabo una mandibulectomía segmentaria en la cual se hizo una extracción total del hueso inferior de la mandíbula que posteriormente sería reconstruido con otro tejido óseo. Creo que es pertinente resaltar que aquí se tuvo una muestra que confirmó el diagnóstico anteriormente dado sobre un osteosarcoma fibroblástico de bajo grado, tumor maligno que se caracteriza por su rareza debido al bajo porcentaje de aparición que tiene. Posterior a esto se observó también una correcta conexión estructural y funcional del hueso implantado, pero otras limitaciones, tales como la apertura bucal, que evidenció la necesidad de terapias físicas y controles periódicos de la paciente. Finalmente, creo que es pertinente resaltar que este procedimiento fue de gran relevancia para el tratamiento de esta patología, ya que la supervivencia en presencia de un osteosarcoma mandibular se encuentra alrededor del 25%, valor que es relativamente bajo y que puede verse afectado si no se procede a un diagnóstico temprano junto con una intervención quirúrgica tal como se hizo en este caso.